profundos en la historia de la humanidad, que cambiaron la economía, que cambiaron la política, que cambiaron las formas de pensar la religión, que cambiaron el arte, por ejemplo, los cambios en el arte de algunas, que generan el arte de algunas epidemias son muy importantes. Entonces, quiero arrancar por esa idea, porque un poco lo que voy a tratar de rastrear es qué epidemia, o voy a hablar de una de las epidemias que generó uno de estos cambios muy importantes y capaz de algunas de las argentinas que también generaron cambios importantes, como la del cólera, la fiebre amarilla, la gripe española, ¿bien? Para tratar de ver o de que pensemos qué epidemias o qué huellas puede dejar esta epidemia que estamos hoy viviendo, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿será el coronavirus una de esas epidemias que cambiaron la fisonomía de una sociedad o no? Bien, muchos últimamente están diciendo, sí, sin duda el futuro va a cambiar. Bueno, yo todavía no estoy tan segura, ¿no? Como historiadora conservadora que uno es a veces, prefiere esperar para ver, para poder decir si esas van a ser consecuencias de un antes y un después. Pero sí me parece importante que veamos o que tratemos de pensar en otras epidemias que generaron un antes y un después. Y como les decía, una de las epidemias que generó un punto de inflexión en la historia de la humanidad fue la epidemia de la peste bubónica. ¿Cuál fue la peste bubónica? Bueno, la peste bubónica fue una epidemia que afectó durante muchos siglos a Europa, al mundo, en diferentes momentos, entre el siglo XIV y el siglo XIX, pero que fue especialmente fuerte y cruenta a mediados del siglo XIV. ¿Bien? A mediados del siglo XIV la peste bubónica va a llegar desde Medio Oriente a Europa en barco, porque en esa época las epidemias se transmitían o se expandían por barcos, no por aviones como ahora, por eso ahora se expanden mucho más rápido, pero se expandió muy rápidamente para lo que podía uno esperar, muy rápidamente por toda Europa. Tan rápido se expandió, tan rápido fue el contagio, que la palabra contagio aparece en el vocabulario, en realidad ya existía, pero se expande en el vocabulario médico, hace explosión en el vocabulario médico en el contexto de la peste bubónica. Es decir, es a partir de la peste bubónica que los médicos empiezan a tratar de entender cómo funcionaba el contagio, qué generaba el contagio, por qué se contagiaba la gente. Y era una epidemia que generaba mucho miedo, pánico total, histeria masiva, porque no se entendía qué era lo que la generaba, no se conocían cuáles eran sus causas, tampoco se conocía por qué se contagiaba tanto. Piensen que la epidemia de la peste bubónica se llevó a 200 millones de personas en Europa, ¿bien? Es un número altísimo, un tercio de la población europea murieron en el contexto de la peste bubónica. Generaba pánico también porque era una enfermedad muy dolorosa. Esto de los síntomas que generan las epidemias, los que trabajan con historia de la medicina dicen que es muy importante, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta qué síntomas genera para tratar de ver qué cambios generó una epidemia en la población. La cuestión es que los síntomas de la peste bubónica eran horribles. Te salían unos bubones gigantes del tamaño de una manzana o de una naranja abajo de las axilas, en las ingles. Te generaba hemorragias en las piernas. Y había otra variante de peste bubónica, que era la peste neumónica, que te generaba una suerte de neumonía y que era mucho más contagiosa que la bubónica. La cuestión es que la peste bubónica mataba la tasa de mortalidad era un 60-70% de los infectados. Es decir, más o menos 6 de cada 10 infectados, de cada 10 personas que se agarraban peste bubónica, están muriéndose. Eso significa que la tasa de mortalidad era mucho más alta que la que estamos viendo hoy del coronavirus, por lo cual, obviamente, el pánico que generaba era mucho mayor. Por otro lado, era una enfermedad que, vieron que acá se habló en algún momento de si el coronavirus era una enfermedad de chetos, cosa que se comprobó que, por supuesto, que no. Bueno, acá también una de las cosas que generaba sorpresa sobre la epidemia de la peste bubónica era que no era una enfermedad de chetos, ¿no? Es decir, lo que generaba, que era una enfermedad que contagiaba a todos por igual, que contagiaba a reyes, a aristócratas, a campesinos, artesanos, todos se veían afectados por la peste bubónica por igual. Por supuesto, en los sectores más pobres el contagio era más fácil, ¿no? Pero todos morían por la peste. Entonces, esta enfermedad generaba mucho pánico por el contagio, mucho pánico por los síntomas, y generaba también un cambio, o este pánico generaba un cambio de actitud frente a la muerte. Y esto me parece que es una comparación interesante para hacer con la actualidad. ¿A qué me refiero con un cambio de actitud frente a la muerte? Bueno, tenemos historiadores que estudian de todo, ¿no? Hay historiadores que se dedican a estudiar diferentes aspectos de la humanidad. Bueno, algunos historiadores estudian la muerte.
Y uno de esos historiadores que estudian la muerte a lo largo de la historia es Philippe Ariès, es como el historiador de la muerte, un francés. Y Philippe Ariès dice, bueno, con la peste bubónica aparece una nueva idea de muerte. ¿A qué me refiero con una nueva idea de muerte? Bueno, lo que sería la muerte anterior, o como se concebía la muerte anteriormente, Philippe Ariès dice que es una muerte domesticada. ¿Qué es una muerte domesticada? Una muerte domesticada es una muerte que uno espera, que uno sabe que está por llegar, es decir, una muerte que te da tiempo a prepararte a que te vas a morir, ¿no? Estás enfermo, sabes que te vas a morir en algún momento, te vas preparando. ¿Cómo te preparás? Bueno, en esa época se preparaban, por ejemplo, llamando a un cura, el cura daba la extrema unción a los que estaban por morir y de esa manera los liberaban del pecado. Otra manera de prepararte era llamando a tus seres queridos, estar rodeado de tus seres queridos en el momento de la muerte. Otra manera de hacerla comprensible era sabiendo que una vez que te murieras, te iban a hacer un velorio, te iban a llevar a la iglesia, te iban a enterrar en una tumba con tu nombre. Y lo que dice Philippe Ariès es, bueno, esta forma de morir hace que la muerte esté domesticada, como que la muerte sea aceptada, sea comprensible. Esta idea de la muerte comprensible y domesticada queda completamente desterrada en contextos de epidemias. Lo que dice Philippe Ariès es esta idea de muerte, que es la que nosotros tenemos habitualmente, ¿no? Nosotros también habitualmente, si sabemos que estamos enfermos o que alguien se va a morir, lo queremos acompañar, lo queremos despedir, sabemos que le vamos a hacer un velorio, lo vamos a poder ir a despedir al velorio. Bueno, la peste o la epidemia no te permite tener a la muerte domesticada. Lo que genera la epidemia, y esto es algo que plantea Frank Snowden, el historiador que cité al principio, es una suerte de muerte desatada. Bien, eso dice él, ya no es una muerte domesticada, sino que es una muerte desatada. ¿Qué significa una muerte desatada? Es la muerte que para la cual no te podés preparar. Es una muerte para la cual no podés llamar a un cura para que te dé la extremunción, no podés rodearte de tus seres queridos porque tus seres queridos tienen miedo a contagiarse. Entonces, una de las cosas que pasaba con la peste bubónica es que los enfermos morían solos, como está pasando ahora, ¿no? Sabemos que las personas que mueren ahora mueren solas, mueren en hospitales y no pueden tener contacto con sus seres queridos más allá de una videoconferencia por teléfono o lo que sea, ¿bien? Entonces, lo que dice Frank Snowden es, bueno, es una muerte desatada, las personas no pueden recurrir a los curas, generalmente morían solas, y después de su muerte sabían que no iban a ser veladas y enterradas en un cementerio, sino que seguramente iban a terminar en fosas comunes, ¿no? La mayoría de los muertos de la peste bubónica terminaban en fosas comunes. Esta idea de la muerte desatada para mí dice algo o se parece bastante a lo que estamos viendo en algunos países, ¿no? Y en algunos contextos. Lo que vemos en Estados Unidos cuando vemos las fosas comunes que se están haciendo, a donde van a parar todos los muertos en Estados Unidos. En Ecuador, cuando sabemos que hay gente que permanece muchos días muerta dentro de su casa sin que los puedan retirar, o se crean ataúdes de cartón en Ecuador para ver qué hacer con los muertos. Bien, todas estas ideas todas estas formas que nosotros estamos viendo hoy frente a la muerte, me parece que son bastante similares a eso que estos historiadores llamaron la muerte desatada, ¿no? Yo por eso ahora les voy a mostrar unas imágenes. A ver, quiero compartir. Esperen que estoy viendo cómo es esto. Pantalla completa. Permitir. Bien. ¿Pueden ver eso que les estoy mostrando? Que me diga que sí. Perfecto. Bien. Esa pintura que ustedes ven ahí es una especie de clásico de Bruegel que se llama El triunfo de la muerte y que me parece que muestra o grafica un poco, representa un poco esta idea de la muerte desatada, ¿no? Lo que vemos ahí es un pueblo asolado y devastado por la peste bubónica. Les voy a ir mostrando partecitas de la misma pintura. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es a la muerte. Generalmente se representaba la muerte así, como que una calavera arriba de un caballo, llevándose a diferentes grupos dentro de la sociedad, ¿no? Esta idea de la multitud de calaveras atrás muestra un poco esto de la muerte desatada, las caras de desesperación, miren la cara de este personaje, ¿no? La cara de desesperación de las diferentes personas. Otra cosa importante es los campos desiertos hacia el final. Algo que produjo la peste bubónica es que se murieron tantos campesinos que después de la peste, no solo fue la peste bubónica, también en el siglo XIV en Europa hubo guerras, hubo una serie de cosas, hambrunas,
pero también peste, después del siglo XIV, lo que pasó es que quedaban tan pocos campesinos en los campos que la mano de obra campesina se encareció y eso llevó al fin de la servidumbre en algunas zonas de Europa, en algunas regiones de Europa, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Es decir, generalmente se sitúa a la peste bubónica como la transición, como un momento de inicio. Hay un gran debate sobre esto, sobre cuándo es la transición del feudalismo al capitalismo. Pero hay historiadores que sitúan en el siglo XIV el inicio de esa transición del feudalismo al capitalismo, y una de esas causas es que en muchos lugares la población o los siervos dejaron de serlo, ¿no? Otras imágenes, por ejemplo, ¿no? De los ataúdes, la gente en ataúdes, todos muriendo al mismo tiempo. Esta imagen muestra, esta otra parte de la pintura muestra a sectores aristocráticos siendo afectados y atrapados también por la peste, esta idea de nadie. Lo mismo acá, ¿ven? Un rey que está en la peste, que lleva muertos, muchas las relacionadas con la epidemia bubónica, lo que se ven son carruajes transportando muertos. Acá, por ejemplo, vemos un barco lleno de esta misma idea, nadie salva de la peste. Yo quería mostrar esa pintura porque un poco lo que muestra esa pintura es esta idea de muerte desatada, ¿no? Entonces, volviendo a qué genera la peste o a qué produce la peste. Bueno, no solo produce un cambio de actitud frente a la muerte, un pánico tremendo, escapadas masivas. Bien, otro de los efectos de la peste son el de las escapadas masivas. No sé si alguien acá en algún momento en la facultad o en sus casas habrá leído el Decamerón de Boccaccio. En el Decamerón, justamente, el Decamerón es un texto que se escribe, un libro que se escribe, que lo escribe Boccaccio en el siglo XIV. Y un poco lo que cuenta es la historia de un grupo de jóvenes que estaban en Florencia cuando llega la peste, la ciudad empieza a estar asolada por la peste y esos jóvenes se escapan de la ciudad a una casa de campo en la Toscana. Esa debe ser una buena opción si uno no sabe bien qué hacer frente a una epidemia. Bueno, se escapan a una casa de campo en la Toscana donde cuentan cuentos y toda la novela son los cuentos que se cuentan en ese contexto, ¿no? Entonces, una de las respuestas era el escapismo, pero había otras respuestas un poquito más irracionales. Por ejemplo, una respuesta religiosa. ¿A qué me refiero con una respuesta religiosa? Bueno, imagínense, muchas personas se preguntaban por qué motivo Dios castigaba por igual a todos los hombres y mujeres inocentes. Es decir, ¿por qué castigaba a pecadores e inocentes por igual frente a la peste? Entonces, una de las respuestas fue una respuesta religiosa que sostenía que había que aplacar la ira de Dios, había que terminar con el castigo divino que significaba la peste. ¿Cómo hacían? Bueno, muchos empiezan a tener un acercamiento más místico a la religión. Otros, los más conocidos, son grupos de religiosos que se llaman los flagelantes, que lo que hacían eran peregrinaciones públicas donde se daban azotes. También se empiezan a adorar a nuevos dioses, como San Roque, San Sebastián. Y son todas formas o intentos de aplacar la ira divina. Otras respuestas más irracionales, por ejemplo, ya no son las de las religiosas, sino son las de buscar chivos expiatorios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, había que culpar a alguien, había como pasaba algo tan inexplicable con la peste, había que ver a quién se culpaba de todo eso que estaba sucediendo. Entonces, en muchas ciudades de Europa lo que se empezó a hacer es a culpar a extranjeros, a judíos y a leprosos. Bien, estos son los grupos en los que se trataba de llevar toda la culpa. Por ejemplo, en muchas ciudades de Europa lo que se hizo fue quemar judíos vivos, el caso de Estrasburgo en 1349, por ejemplo, donde se quemaron más o menos 8.000 judíos. ¿Por qué? Porque se los culpaba, se creía que los judíos envenenaban los pozos de agua. Estas respuestas irracionales también nos pueden servir para tratar de entender un poco lo que vemos hoy, ¿no? Nosotros, si ustedes se han puesto a escuchar a los argentinos que están en algunos países del exterior, por ejemplo, donde dicen que no pueden salir a comprar comida, en la India, por ejemplo, porque los discriminan por extranjeros, les gritan corona en la calle. Incluso acá en Argentina, ¿no? Apenas había empezado todo esto del coronavirus, denuncias de personas orientales que habían sido discriminadas porque creían que podían ser personas que contagiaran.
el mismo Trump diciendo que lo que tenemos es un virus chino, ¿bien? Entonces, digamos que la peste despierta sentimientos xenófobos, también antisemitas, ¿no? Hace poco en C5N un periodista culpó públicamente a una especie de conspiración judío internacional de haber querido inocular el virus o algo así. Es decir, la peste genera ciertas respuestas, generaba ciertas respuestas irracionales y también las generó acá. Digo, si por ejemplo vamos a la epidemia de la fiebre amarilla o la epidemia del cólera, a los que se discriminaba eran las personas que vivían en Comillos. Entonces a los más discriminados eran los italianos, personas que llevaban la enfermedad. Bueno, estaba entonces en la cuarentena, ¿no? Les decía que la peste no solamente había generado reacciones irracionales, sino que también generó reacciones racionales. Y entre esas reacciones racionales está la invención de la cuarentena. Es decir, frente a la peste bubónica, ¿cuál es la primera reacción que tienen las autoridades locales? Bueno, la primera reacción es llamar médicos, ¿no? Como hicieron todos los, no todos, pero muchos de los presidentes mundiales en la actualidad, llamar médicos y preguntarle a los médicos, epidemiólogos, sanitaristas, a las personas que saben, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas públicas podemos tomar frente a esta situación? Bueno, esa reacción tuvieron en el siglo XIV estas diferentes autoridades locales. Y lo que dijeron los médicos en ese contexto es, tenemos que cerrar las ciudades, tenemos que todavía no se le llamaba cuarentena. La palabra cuarentena aparece en el siglo XV, ¿no? Pero bueno, ya en el siglo XV se empieza a usar la palabra cuarentena específicamente. Pero la primera reacción es, tenemos que cerrar las ciudades, tenemos que evitar que la gente de afuera entre a las ciudades que pueden traer problemas. Tenemos que, si un barco llega a una ciudad, el barco tiene que hacer cuarentena, es decir, el barco se tiene que quedar en el agua, con la gente en el agua, 40 días, como les pasó a toda la gente que estaba justo en cruceros en el contexto del COVID. Bueno, eso hacían en Europa en el contexto de la peste bubónica. Los barcos se quedaban en el puerto, nadie podía tocar tierra, se les mandaba comida y ya para que sobrevivieran, y las ciudades se empiezan a cerrar. Lo que empieza a pasar es, se empieza a prohibir la entrada de extranjeros, y después de que se cierran las ciudades, se empiezan a cerrar los barrios. La gente empieza a ser obligada a quedarse dentro de sus casas. Las casas con personas infectadas, y ahora les voy a compartir una pantalla, las casas con personas infectadas se sellaban, es decir, se les ponía, miren, ahora lo van a ver más claramente, a ver. Este es uno de los, esta imagen es una pintura de uno de los nuevos santos que se empiezan a adorar con la peste, que es San Sebastián. Ven que está lleno de flechas. Bueno, las flechas representaban la peste. Y San Sebastián lo que hacía era recibir las flechas en su cuerpo, porque era una forma que él tenía de absorber la peste y que la peste no fuera para los hombres, ¿no? Esta es una imagen de los flagelantes, como ven acá las personas dándose latigazos, rezando. Pero la imagen que le quería mostrar era esta. Esta es una imagen de Londres en el siglo XVII, ¿bien? En 1665 la peste bubónica azotó Londres y murieron muchísimas personas, no me acuerdo el número exacto, pero cientos de miles de personas murieron en Londres por la peste bubónica. Y lo que hacían era cerrar las casas. ¿Ven estas casas que están, esto que se ve de rojo acá? Bueno, eso que se ve de rojo son las casas de personas que infectadas, que no podían salir porque estaban infectadas, o sea, estaban en cuarentena. Estos son los guardias en la puerta que no permiten que la gente salga. El fuego prendido indicaba o era una forma de intentar terminar con los olores que generaba la peste. Ahí está, ahí les dejé de compartir, ¿no? ¿Sí? Bien. Era una forma de terminar con los olores que dejaba la peste. En fin, la cuarentena surge en este contexto y va a ser una medida que se va a tomar en diferentes, siempre que llega una epidemia. Y va a ser una medida efectiva. ¿Por qué? Porque no se sabía qué producía la enfermedad ni cómo curarla. ¿Bien? Lo mismo que pasa ahora. No hay muchas opciones que tengamos. Y no hay muchas opciones porque no sabemos cómo tratar esta enfermedad y no sabemos cómo curarla. Frente a la incertidumbre total sobre cómo tratarla,
¿qué se hace? Bueno, hay que encerrar a la gente, ¿no? Y en Europa eso resultó ser efectivo, es decir, lo que se empezó a demostrar o lo que los médicos de esa época empezaron a ver es que las ciudades que se cerraban eran las ciudades donde el contagio se detenía más rápidamente y que entonces la única opción para combatir la peste bubónica, hasta que en el siglo XIX apareció la cura, la única opción era encerrándose, cerrando ciudades enteras, ¿bien? Y acá en Argentina se hacía lo mismo, digo, cuando llegaba, durante la epidemia de la fiebre amarilla, se cerraba, nunca en la historia tuvimos una cuarentena tan estricta como esta, es decir, nunca se cerró todo de esta manera. Esto que nos está pasando es bastante inédito en la historia argentina y de la humanidad. Pero sí había cuarentenas de algún tipo. Por ejemplo, cuando llega la gripe española en 1918, la gripe española es una epidemia terrible en el mundo. Es una epidemia que en el mundo se lleva entre 50 y 100 millones de personas. Es un montón. Cuando llega la epidemia de la gripe española acá a Argentina, una de las cosas que se hace, que decide Irigoyen, que era el presidente en ese momento, en 1918, es cerrar escuelas, cerrar templos, es decir, iglesias de diferentes cultos, cerrar los lugares de espectáculos masivos, pero no cierra todo, hay algunas cosas que deja abiertas. Y acá hay una anécdota entretenida que cuenta, hay un historiador especialista en esta peste, en la gripe española, que se llama Adrián Carbonetti, y él cuenta, bueno, las políticas de salud que fue tomando Irigoyen, y dice, bueno, una de las cosas que decidió fue que los bares nocturnos, los bares de Buenos Aires, en lugar de cerrar a las 4 de la mañana, iban a tener que empezar a cerrar a las 11. Es decir, los bares estaban abiertos, pero a las 11 se cerraban. Uno se puede poner a discutir si en realidad eso te evita cortar con una cadena de contagio, ¿no? Si los tenés abiertos todo el día hasta las 11, evitas algunos contagios y no otros. Bueno, era medio polémico, pero bueno, no se sabía bien. La cuestión es que Irigoyen decide cerrar esos bares y pasa algo muy divertido en algún punto, porque la bohemia nocturna porteña se pone como loca y una de las cosas que hace es, el día que le cierran por primera vez los bares a las 11, se reúnen todos en 9 de julio y Corrientes, ¿no? En una zona, para los que hayan venido a Buenos Aires en algún momento, en una zona de mucho movimiento, espectáculos, teatro, se reúnen todos lo que llamaban en esa época noctámbulos, que son la gente que sale de noche, se reúnen ahí y hacen una marcha en plena epidemia de gripe española, es decir, una marcha masiva, bueno, masiva para esa época, a la casa del intendente a las 11 de la noche, al grito de abajo el intendente, arriba el alcanfor. El alcanfor era como una pastillita que se les daba a los, que se ponía en el ambiente para tratar de mejorar y cambiar los olores y se pensaba que ayudaba a combatir la gripe. Y se hace una marcha a la casa del intendente pidiéndole que por lo menos los bares estén abiertos hasta la 1 de la mañana. Así que digamos que en contextos de cuarentenas mucho menos estrictas que estas, las reacciones sociales fueron bastante fuertes. Eso pasó, por ejemplo, acá en Buenos Aires, pero en otros lugares, en Salta, por ejemplo, la iglesia quiso seguir dando misas, cuando expresamente el gobierno nacional y el gobierno provincial había dicho no se pueden dar misas. La iglesia salteña decidió seguir dando misas y tuvo que pagar una multa por decidir seguir dando misas. Otro ejemplo interesante es el de Córdoba, por ejemplo. En Córdoba, Córdoba era una provincia muy conservadora, ¿no? Los cordobeses conservadores organizaron una procesión, los médicos, los sanitaristas que estaban con el gobierno, por decirlo de alguna manera, le decían, por favor, no hagan una gran procesión en plena, esto era julio de 1919, es decir, era como el momento del pico, ¿no? El brote más terrible de la gripe española. Bueno, en ese momento deciden hacer la procesión. Finalmente lo que pasa es que la hacen. Mucha gente murió en ese contexto. Digo, los muertos por gripe española en Argentina fueron 15.000. Comparado con el mundo no es tanto, pero es un número muy alto. Pero bueno, lo que quería mostrarle un poco son las reacciones sociales, no solo frente a otras epidemias, sino frente a la cuarentena en sí misma. Y para cerrar un poco, y después si me quieren hacer alguna pregunta, quería traer una frase de un historiador que estudia los miedos y que me parece que cuando la leí pensé un poco en lo que nos está pasando. Bueno, este historiador tiene un libro que se llama Jean Delumeau, y tiene un libro que es una historia de los miedos en Occidente. Y en esa historia de los miedos, él trata de ver o de entender qué miedos produjo la peste, cómo cambian los miedos a partir de la peste bubónica. Y
y en eso tiene una frase sobre el psiquismo colectivo individual que me resonó muy al presente, ¿no? Lo que dice Delumeau, y esperen que se los leo, aquí está, dice, al desestructurar el entorno cotidiano y bloquear todas las rutas de futuro, la peste sacudió por partida doble las bases del psiquismo tanto individual como colectivo. Es decir, Delumeau marca algo que a mí me parece que nos está pasando un poco a todos, ¿no? Y es esta idea de que el entorno cotidiano se desestructura completamente y de que no sabemos qué horizonte futuro tenemos. Es decir, lo que genera la peste, lo que genera la epidemia es una incertidumbre total, ¿bien? Una incertidumbre total con respecto al horizonte futuro. Y bueno, me parece que esa idea que trae Delumeau un poco sirve para pensar lo que estamos viviendo. Bien, esto es todo lo que yo tengo para decirles, pero si ustedes tienen preguntas, lo que quieran, sobre lo que quieran, no tengo problema en responderles o decirles, chicos, eso no lo sé, así que no los puedo ayudar ni responder. Respecto a por qué ponen el acento en el otro, bueno, ahí yo creo que hay algo de psicología colectiva frente a lo desconocido, ¿no? Bueno, ¿cómo se reacciona frente a algo que desconocemos, que no entendemos, que nos parece inexplicable? Esto que les decía de mucha gente se preguntaba por qué motivo Dios castigaba no solo a los culpables, sino a los inocentes. ¿Por qué motivo Dios castigaba a los pecadores y a los inocentes? Bueno, esta idea de no conocemos lo que tenemos enfrente, no sabemos lo que está pasando. Bueno, una respuesta de psicología colectiva, evidentemente, frente a eso es buscar un culpable, ¿no? Y ese culpable tiene que estar en algo exterior a uno, ¿no? Y esto es mucho más claro con algo que es un virus y que es inexplicable o muy difícil de entender algo como un virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso me parece que se relaciona con lo del otro. Con respecto a lo de las analogías de la guerra, a ver, para mí por supuesto, tiene muchos problemas relacionar la epidemia con, o sea, es efectivo, pero tiene muchos problemas relacionarlo. En principio, el enemigo no es el mismo. Entiendo que tiene efectividad. Entiendo que en términos discursivos tiene efectividad. También entiendo que es efectivo porque un poco lo que se vive en un contexto de guerra es una idea que en ese sentido sí, ponele que me parece correcta, es una idea de que hay algo que está por encima de todo lo demás que tenemos que proteger, ¿no? En una guerra es la comunidad, fronteras, el territorio, ¿no? En una epidemia, lo que está por encima de todo lo demás que tenemos que proteger es la salud, ¿bien? O sea, claramente, digo, el contexto en el que estamos viviendo, y ahora se empiezan a notar los problemas de eso, la idea de que tenemos un objetivo último a preservar, que es la salud pública, ¿no? La salud colectiva. Bueno, ahora se están viendo los problemas de eso, ¿no? Bueno, preservar la salud pública implica un montón de costos, así como en la guerra implica un montón de costos preservar las fronteras, preservar la comunidad, preservar la sociedad. ¿Qué costos? Implica costos altísimos en términos económicos, implica centralización del poder, es decir, implica poderes de excepción. Entonces, por eso son efectivas la analogía con la guerra. Ahora, me parece que tiene muchos problemas la analogía con la guerra. Muchos problemas porque, bueno, básicamente no tenemos un enemigo acá en este caso, claro, ¿no? Y porque estamos todos los países viviendo la misma situación, entonces no podemos poner un enemigo afuera. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De lo que quieran. Si no se las hace responder, yo les digo que no las sé responder y ya. Soy muy sincera con eso. ¿Son todos estudiantes de humanidades? No. No son de mi facultad, ok. Hola, buenas tardes, Camila. Hola. ¿Puedo hacer una preguntita? Obvio. Soy un aficionado de la historia. Y escuché por ahí, o leí, dos cosas distintas. Por un A ver. lado, con respecto a la peste negra, que uno de los hechos que generó que llegue a Europa fueron los asedios de los mongoles tirando los cadáveres de enfermos en las ciudades cercanas a Europa,
y que Sí. algunos dicen que es la primera arma biológica. No sé si eso es así o no. No, a ver, lo que las teorías más aceptadas entre los historiadores, a ver, sobre esto hay muchos debates, porque incluso, y esto me voy a contradecir con todo lo que vine diciendo, pero si me metí en ese debate era todo un quilombo, incluso hay todo un debate sobre si lo que llegó a Europa fue la peste bubónica. ¿Por qué hay todo un debate sobre eso? Porque hoy en día la peste bubónica no tiene el nivel de contagio que tuvo en ese momento en el siglo XIV. Entonces, muchos médicos hoy en día, o sea, historiadores de la medicina, dicen, che, capaz lo que había en Europa en ese momento ni siquiera era peste bubónica. Todo lo que creímos hasta ahora, que seguro que el siglo XIV era una peste bubónica, bueno, lo que están empezando a decir algunos es, capaz era otro tipo de enfermedad, muy parecida a la peste bubónica, pero no peste bubónica. Pero suponiendo que era peste bubónica, la teoría más utilizada es que la peste bubónica llegó por ratas, bien, la peste bubónica se transmitía por medio de la pulga de las ratas, y llegó por ratas que venían de Crimea en un barco que desembocó en Génova. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, esa es una de las teorías más aceptadas hoy en día, ¿no? Que en 1347 llega un barco a Génova, ese barco traía ratas que venían de Crimea, esas ratas venían infectadas de peste. Tengamos en cuenta que en Medio Oriente la peste bubónica estaba desde 1330, es decir, 17 años antes de que llegue a Europa. Y ese barco va a ir parando, pero esto tampoco se sabe si fue efectivamente ese barco, ¿bien? Pero hay cierto consenso de que ese barco va a ir parando en diferentes puertos europeos. Tengamos en cuenta que es una época, el siglo XIII fue una época de expansión del comercio. Se desarrolló el comercio entre Europa y Medio Oriente de manera exponencial en relación con el siglo XII. Y eso obviamente genera o produce o ayuda a la difusión de las epidemias, ¿bien? Entonces lo que se cree es que fue este barco va a ir parando en diferentes puertos y así las ratas de ese barco van a ir bajando en los puertos, las pulgas van a llegar a las personas y una vez que esas pulgas llegan a las personas, esas personas se contagian y esas mismas pulgas van contagiando a otras personas, ¿no? Entonces, esa se supone, según algunos historiadores de la medicina, que es la manera en que se contagió la peste bubónica. Pero otra vez, hay debate, hay un gran debate, hay un montón de papers que dicen, che, no, capaz no era peste bubónica, capaz era solo neumónica. Entonces, hay muchos, no hay un acuerdo completo entre los historiadores hoy en día. Igual esto se empezó a discutir no hace mucho en términos de ciencias sociales. Hace 20 años salieron los primeros papers diciendo que capaz no era peste bubónica, ¿bien? Pero el acuerdo general es 1347 en un barco que llegó a Génova desde Crimea. Y lo otro que te iba a preguntar, más viniendo a la historia argentina, no me acuerdo dónde lo leí, que uno de los factores que hicieron que se muera la población negra en Argentina fue la fiebre amarilla del siglo XIX en Buenos Aires. Bueno, a ver, ahí nos tenemos que ir mucho más atrás en realidad. Tenemos que entender en primer lugar que el porcentaje de población negra en lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata era mucho, pero mucho menor que en cualquier otro territorio virreinal. Es decir, ¿por qué? Bueno, en principio porque lo que hoy es Argentina era un territorio muy marginal en la época colonial. Por lo cual, población negra, esclavos, venían solamente para trabajar como esclavos domésticos, ¿bien? No teníamos esclavos trabajando en áreas rurales o en grandes áreas rurales. No nos pasaba lo que pasaba en Brasil, lo que se podía ver en Perú, lo que se podía ver en México, incluso en Uruguay, ¿bien? Entonces, era una cosa muy marginal y eso hace en parte o explica en parte que nosotros tengamos un porcentaje de población afrodescendiente mucho menor, pero mucho menor que la de cualquier otro territorio americano. Dicho esto, ¿no? Porque bueno, es un tema. La epidemia de la fiebre amarilla sí afectó a los barrios más marginales de Buenos Aires en ese contexto, ¿bien? Entonces, en ese sentido, por supuesto que parte de la población negra muere en esa epidemia, porque los barrios más afectados son los barrios, bueno, San Telmo y La Boca, ¿no? Son los dos barrios donde vivían
sectores más populares donde vivían inmigrantes, bien, y por eso también les decía que una de las cosas que pasaba era que se discriminaba a los inmigrantes, principalmente a los italianos, que eran los que vivían en conventillos, bien, pero yo no diría que la desaparición de la población negra se explique por eso, o únicamente por eso, bien. No. Ah, no, bueno, es que era todo un tema, digo, era todo un tema en el siglo XIV, fue todo un tema en el siglo XIX acá, fue todo un tema en el siglo XX. Digo, en el siglo XIV, las primeras veces que se trató de practicar esto de la cuarentena, entre los comerciantes, los artesanos, era un escándalo. ¿Por qué? Porque perdían plata y porque ahí no teníamos un Estado que podía de alguna manera tratar de paliar el encierro, los efectos económicos del encierro, ¿bien? Entonces, la situación era de mucha mayor rebeldía y también era de mucho mayor rebeldía en el contexto de la epidemia de la fiebre amarilla y del cólera. Como les decía, acá en Buenos Aires cuando cerraron los saladeros fue todo un tema económico. Y lo que empezaron a hacer muchos dueños de saladeros es pedirle a los trabajadores que vengan igual y que trabajen igual, que sean considerados como actividades esenciales. Lo mismo en la gripe española, ¿no? Los comerciantes, digo, y eso es que en ningún momento las cosas cerraron hasta tal punto, hasta el punto en el que cerraron hoy, ¿no? Digo, no teníamos una paralización de la economía como la que tenemos hoy, que realmente es inédita. Pero aún no teniendo una paralización de la economía semejante, sí teníamos reacciones desmedidas por parte de comerciantes, artesanos, etc. Ay, más allá de por ser historiadora, tiene más motivos, no me trates de usted, soy joven también, tiene más motivos para creer que no necesariamente esto va a cambiar el mundo. Bueno, yo por ahora soy conservadora con esto, ¿no? O capaz no sé si conservadora, sino más bien es wishful thinking, ¿no? Como una expresión de deseo. Yo creo que todavía es muy pronto, pero además creo que, digo, sí creo que el mundo va a cambiar o que va a ser un antes y un después en términos económicos. Ojo, creo que vamos a recordar la crisis del 2020, así como recordamos la de 1930, así como la recordamos la de 1873. Creo que mundialmente vamos a recordar la crisis económica del 2020. Eso sí creo que va a ser un antes y un después y creo que va a tener efectos. Lo que todavía no diría es que esto va a tener efectos en nuestra vida cotidiana, pero es decir, no lo sé, supongo o espero. Pero otra vez, soy historiadora. Entonces, creo que sí va a tener efectos en la vida económica, porque eso ya se está viendo, porque hay caídas del PBI inusitadas en diferentes países, inclusive en el nuestro, y todavía no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, de hecho, hay un punto ahí muy importante, ¿no? Nosotros vamos a tener una caída del PBI de muchos puntos, probablemente 10, 20, dependiendo del pronóstico más optimista o más pesimista, pero entre 10 y 20 puntos del PBI en unos meses. Y eso es algo que es imposible que eso no cambie, que no nos cambie. No nos cambie, ¿por qué? Porque si tenemos 10 puntos de caída del PBI, vamos a tener, no sé, 45% de pobreza, 50% de pobreza. Eso implica un recontracambio. Ahora, eso se va a ver en nuevas formas de trabajo, digo, porque a veces me preguntan como, bueno, ¿esto significa un cambio en el capitalismo? Bueno, eso no sé, digo, ahí ya no me animo a tanto, ¿no? Sí me animo a decir, sí, esto va a ser una crisis demoledora. Sí, va a ser mucho peor que la del 2001. ¿Por qué? Porque el PBI cae mucho más en un tiempo mucho más acotado. Ahora, si eso va a terminar con cambios en la vida cotidiana, no estoy tan segura. A ver, varias cosas. La primera es, bueno, no leí el artículo de Atilio Borón, pero viene pronosticando el fin del capitalismo desde hace más o menos 30 años y seguramente más, pero entonces yo no tomaría muy en serio ese pronóstico porque otra vez es una expresión de deseo de Atilio Borón el fin del capitalismo que bueno, se viene prorrogando, ¿no? Dicho esto,
hay epidemias que generan cambios en las relaciones de producción, y tal es la epidemia de la peste bubónica del siglo XIV, que generó un cambio en las relaciones de producción, pero otra vez, la crisis demográfica que implicó la crisis del siglo XIV no se vio nunca más en la historia de la humanidad. O sea, realmente no se vio nunca más una crisis demográfica de ese tenor. Entonces, si vos me decís, bueno, esto puede generar un cambio de capitalismo, bueno, tendría que haber una crisis demográfica tan grande que todavía no estamos ni cerca de percibirla. Ahora, eso no significa que no cambie, que no genere un cambio en el lugar que tiene el Estado, ¿bien? ¿Las epidemias generaron cambios en el lugar que tiene el Estado? Sí. Sí, no necesariamente en términos de capitalismo, pero sí, por ejemplo, la epidemia del cólera, la de la fiebre amarilla, generaron un cambio importante en el sistema de salud pública, nuevas obras públicas, es decir, presencia del Estado en espacios que había que proteger, ¿no? Se empezó, por ejemplo, con la epidemia de la fiebre amarilla. ¿Qué se empezó a hacer? Bueno, a empedrar las calles de la ciudad de Buenos Aires. Había que empedrar las calles de la ciudad de Buenos Aires porque había que evitar que se formen los mosquitos que transmitían la peste. ¿Bien? Entonces, hay más presencia del Estado. Hay más presencia del Estado en aquellos lugares que son focos de epidemia. En ese sentido, sí hay un cambio. También es probable que por un tiempo largo tengamos un cambio en el rol del Estado, como también se vio después de la década de 1930, como de la crisis del 30, como también se vio después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente porque hay que reconstruir sociedades enteras, ¿no? Economías, las economías mundiales. En ese sentido, yo creo que va a haber un aumento del rol del Estado. Que eso nos lleve a una caída del capitalismo, yo lo dudo, o por el momento lo dudo. Es más, creo que va a ser eso lo que va a terminar salvándonos en algún punto, ¿no? Como, bueno, creer que en este contexto vas a poder prescindir del mercado es un problema, digo, y por eso es un problema que Alberto crea que se puede ir del Mercosur y dejar de negociar con el mundo, o que puede entrar en default y que eso no va a tener consecuencias, porque seguramente cuando pase esto vamos a necesitar mucho al mercado, y lo vamos a necesitar mucho porque vamos a necesitar que otros países nos compren cosas, porque vamos a necesitar que otros países nos presten plata. Entonces, yo diría que sí puede cambiar el rol del Estado, pero que eso no se va a significar un cambio en el capitalismo. Muy bien. Bueno, yo igual les agradezco que me hayan estado a la tarde, así que para mí es un placer que hayan podido y tenido ganas de escuchar hablar sobre esto un sábado, que pueden estar durmiendo la siesta o mirando series o haciendo cualquier otra cosa más entretenida. Así que muchas gracias.